Bienvenidas, bienvenidos a la Torre de Don Borja. Gracias por acompañarnos un sábado más en nuestros encuentros. Hoy estamos aquí para inaugurar El Bosque, proyecto expositivo de Alberto Deriz, que nos acompaña y que fue seleccionado dentro de nuestra convocatoria A8, una convocatoria que hacemos cada año. Invitamos a galerías del norte de España que participan en Arco para que nos pasen propuestas de jóvenes valores del arte español, y un jurado presidido por Oliva Arauna, que hoy nos acompaña, y formado por Marta López Polanco, que también está con nosotros, por María Luisa Martín de Argila, por Lorena Corral y por Ana Martínez Fernández, que fue la seleccionada en el proyecto A8 del año pasado. Seleccionaron la propuesta de Alberto Deriz. Alberto es arquitecto y escultor. Ayer me decía que él es un arquitecto español y un escultor mexicano. Ha vivido en México 11 años y sigue teniendo un vínculo muy estrecho con este país. Pasa allí largas temporadas. Él es natural de Pamplona y ahora vive en España. Ayer en la conversación que tuvimos me dijiste que tú de pequeño, Alberto, bueno, en primer lugar, bienvenido. Muchas gracias. Me dijiste que, porque a mí me interesa mucho saber cómo llegamos a hacer las cosas que hacemos, ¿no? Hay algo ahí misterioso donde se entremezcla lo biográfico, las pulsiones que uno lleva dentro y que vienen de no se sabe bien dónde, los accidentes de la vida, ¿no? Y ayer me comentaste que tú tienes el recuerdo de que lo primero fue el dibujo. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, a todos los asistentes por acompañarnos hoy, a la Torre Don Borja por su amabilidad, a todo el equipo. Ha sido una experiencia muy bonita. Lo primero fue el dibujo. No siempre me recuerdo de niño dibujando. Creo que fue, probablemente sea el acto más constante en toda mi vida, dibujar. Hace poco me enteré que todos los dibujos que había hecho desaparecieron misteriosamente, que estaban en un cajón. Ahora, con mi visión un poco de arqueólogo o de pseudoarqueólogo, me encantaría revisarlo. Y sí, desde el dibujo surgió el interés por la arquitectura. De la arquitectura surgió, cuando estaba estudiando la carrera, primero en Pamplona y luego en Barcelona, en la Politécnica, surgió un interés muy fuerte por la ciudad, que lo sigo manteniendo. O sea, el problema de lo público y las relaciones sociales entre desconocidos me sigue apasionando. Una parte de mi trabajo está vinculado con eso. Y curiosamente fue desde el urbanismo, desde el interés por la ciudad, por la historia de la ciudad, por los conflictos del espacio público, por la apropiación que surgía de las personas por significar la calle y las plazas, surgió mi vocación o mi interés por la escultura, que para mí fue un salto bastante natural, pasar del urbanismo a la escultura. Y por eso digo que mi formación como escultor es mexicana, porque todo lo que sé y donde creo que me inserto es en mi formación, en concreto en la Ciudad de México, ¿no? Y en eso consiste un poco mi trabajo, en esa búsqueda infinita, casi diría, de nuestra especie, por dar sentido a las piedras, a las montañas, a las paredes, a las cuevas que tenemos alrededor, ¿no? Para llegar a hacer lo que haces, los accidentes, me decías ayer, han tenido mucho que ver, ¿no? Algo en apariencia catastrófico, como que un galerista deje toda tu obra en la calle sin previo aviso, algo que a ti te pasó, se acabó transformando en algo bueno. Háblanos un poco de eso que te ocurrió. Sí, o sea, más que la catástrofe, que solo tiene negativo, yo suelo usar el acontecimiento. Yo siempre he estado dibujando y haciendo, vamos a decir, produciendo arte desde niño, durante la carrera de arquitectura y posterior, pero hacía, digamos, trabajaba a la manera, vamos a decir, europea, ¿no? Es un arte de taller, del lienzo, de moldear, de representar las cosas, ¿no? Y algo que aprendí primero en la Ciudad de México es que
la velocidad de transformación del mundo es tan rápida que tu intervención en ese caos pues a veces es insignificante, y lo único que puedes hacer es, pues eso, como el surfista, ¿no? Estar sobre la ola, moviéndote con ella. Y en ese sentido, determinados acontecimientos que fueron pasando en la Ciudad de México, este que comentas, dentro del mundo del arte, pero otros, como fue el terremoto de 2019, que me tocó trabajando un proyecto de escultura, y la escultura sobre la que yo estaba trabajando se derribó, se cayó, junto con muchos edificios y muchas vidas. Nosotros perdimos el edificio en el que vivíamos, nunca pudimos regresar a él. O, por ejemplo, cuando nació mi hija en la Ciudad de México, empezaron las manifestaciones feministas en México de una manera muy inicial. Se empezaron a hacer pintadas sobre los monumentos cuando aún no se estaba haciendo en otros lugares del mundo. Y bueno, o sea, todos esos acontecimientos los he ido incorporando al proyecto, digamos, abrazándolos de alguna manera, ¿no? Y reconociendo que el accidente y la excepción no tiene por qué ser un problema, sino que a veces es algo que puede enriquecer, ¿no? Yo lo veo también en las cuevas de Altamira, que creo que va a ser un tema recurrente. Creo que el contexto tanto del paisaje que hay alrededor, como la fauna que había en aquella época, como el relieve que tienen las cuevas, condicionan el dibujo, pero lo condicionan para, justamente, no es ni siquiera podemos decir si es dibujo o escultura, porque la topografía está definiendo también al animal, ¿no? Y mi manera de trabajar también es así. O sea, el terremoto definió aquel proyecto porque lo que acabé haciendo fue los moldes y el registro de la escultura rota, ¿no? Que de repente pues, me parecía que la escultura rota guardaba memoria del acontecimiento del terremoto. Se convirtió en un monumento a los fallecidos, mi acto, ¿no? Y en cambio había otra línea a seguir que era escultórica, quiero decir, que es la que adoptó, por ejemplo, el gobierno de la ciudad con el INBA, que es el organismo que ve allí por los monumentos, que fue la reconstrucción de esa escultura. Y la dejaron exactamente igual a como estaba antes del terremoto. Pero claro, dejarla igual era haber obviado el acontecimiento, ¿no? Y por eso. Tú en tu trabajo utilizas lo que llamas la metodología de la arqueología aplicada al arte. Explícanos un poco eso, en qué consiste. Tienes incluso el proyecto de arqueología de un nacimiento, ¿no? que vas documentando todo lo que tiene que ver con la llegada a la vida de tu hija. Que ayer me explicabas que el hecho de que sea tu hija es lo de menos, que es porque el hecho de que sea tu hija te permite tener acceso a esa experiencia para poder documentarla, ¿no? En el día a día. Pero explícanos un poco, para que lo podamos entender, en qué consiste eso de aplicar la metodología de la arqueología a tu trabajo artístico. Bueno, creo que hay tres grandes... los humanos tenemos como tres grandes patas. Esta es una idea que se la escuché alguna vez a Félix de Azúa, que fue profesor mío en Barcelona. Tres grandes patas para explicar los misterios en los que nos movemos, ¿no? El misterio misterio así con mayúscula, que son la religión, la ciencia y el arte, ¿no? Son tres maneras de enfocar las preguntas que tenemos todos, ¿no? Entonces, a mí me parece que obviar o sea, trabajar solo desde a mí me interesa la pregunta. Entonces, utilizar las herramientas de las otras disciplinas me parece que es un recurso que como humano puedo utilizar, ¿no? Para trabajar. Y entonces, dicho esto, creo que la escultura y la arqueología en el fondo trabajan sobre la misma materia. Cuando un arqueólogo encuentra un bifaz, ¿no? Una piedra pulida cascada por las dos caras, empieza a especular sobre su significado. ¿Para qué se usó esto? ¿Qué se hizo? Le hace pruebas científicas, ¿no? Todo el método científico lo proyecta sobre ese objeto. Y, claro, en el momento que los humanos proyectamos
este método científico, también le estamos dando una capa de significado. Esa inexplicable roca que hace 20.000 años se convirtió en un bifaz, pues ahora se está convirtiendo en un objeto científico. Y a mí eso me parece un acto cultural al mismo nivel que convertirlo en una herramienta para cortar un hueso. Entonces, me parece fascinante y dentro de este proyecto ha surgido la oportunidad de visitar el Altamira, que no sé por dónde está Lucía. Ahí está Lucía, que me recibieron muy amablemente, Pilar. Y bueno, tuvimos un diálogo, ellos desde la ciencia y yo interviniendo desde el arte, que me parece que estábamos hablando de lo mismo, de las piedras y qué nos cuentan de nosotros o qué contamos nosotros mismos a través de las piedras. Y yo en los proyectos uso todos sus métodos, fotogrametría, sistema de archivo, todas las últimas técnicas tecnológicas o un análisis químico que se hace para detectar si se quemó o no se quemó. Me parece fascinante, me parece como cuando, no sé, un pintor escoge unos pinceles o un pigmento que se ha hecho en tal sitio. Son todo actos que hacemos alrededor de esa piedra. Y por último, ellos acaban exhibiendo o reproduciendo el objeto encontrado en un museo, que es exactamente lo que también hace el arte, y eso tiene un público, que es también uno de los elementos fundamentales del arte. Entonces me parece totalmente simétrico el trabajo. ¿Qué nos vamos a encontrar en el bosque, en esta instalación, en este proyecto que has preparado para la Torre de Don Borja? A ver, el proyecto del bosque surge con una convocatoria que a mí me suele motivar primero porque dan un marco de trabajo. Las convocatorias plantean una pregunta, ¿no? En este caso hay un espacio en el que intervenir, un lugar que para mí era nuevo, que no conocía. Había estado como turista, había estado visitando la Neocueva hace años, pero no había entrado como a trabajar con este material, ¿no? que me encuentro en Santillana de Mar. Entonces, cuando hice la propuesta, aún no conocía el sitio y las cosas que me iba a encontrar. Entonces, en ese momento, y ahora también estoy trabajando sobre un proyecto muy grande, físicamente muy grande, quiero decir, que se trata de convertir una montaña cualquiera, tratar de convertirla en una montaña sagrada. O sea, una montaña que tiene un significado para los humanos. Y como yo no puedo controlar lo que hacen los demás humanos, pues el primer paso está siendo convertirla en una montaña sagrada para mí. ¿Cómo se hace eso? Pues no lo sé. O sea, yo primero hago la pregunta y luego recorro todos los caminos que me llevan a ella. Lo que sí sé es que en esa montaña, que ahí está el pueblo donde nació mi padre y donde hay una casa familiar y ahí tengo el taller, mi espacio de trabajo, y ha sido un poco mi refugio cuando regresaba de México. Es una casa que siempre está igual, ¿no? Entonces uno regresa ahí a ese espacio. De hecho, ayer me comentabas que te gustan los extremos, o México DF con 20 millones de habitantes o el pueblo de tu padre con 100 habitantes, que lo que menos te gusta son las zonas intermedias. Sí, ¿no? sí, las zonas intermedias están muy organizadas y la Ciudad de México es un caos y el campo, la naturaleza y esto es otro caos, y estoy más cómodo en esos ambientes. Y bueno, esa montaña fue dentro del proyecto Arqueología de un Nacimiento, que era el registro de las primeras veces que hacía que esta niña señalaba al mundo, la primera nube, la primera vez que fue el mar. Yo he guardado registro de todo eso, la nieve, que la tengo guardada en el congelador de casa. No tengo los medios de Altamira, el presupuesto de Altamira, pero bueno, en el fondo es muy similar. Y bueno, pues esta montaña, además de ser la tierra donde esta niña tocó ese material por primera vez y tiene ese valor, ahí quiero construir un museo arqueológico, como un museo de sitio, como Altamira. La tierra no va a formar parte de la exhibición, pero sí la he traído para mostrarla, las muestras de esa tierra.
Y bueno, durante la pandemia también hubo un intento de transformación esa montaña y creamos un proyecto político, artístico y cultural para producir un contrapoder, para evitar lo que nos parecía un daño irreversible a esa montaña, ¿no? Querían construir un parque solar del tamaño casi de Pamplona. O sea, no es que estemos en contra de la energía solar, pero sí de hacer las cosas, digamos, de una forma mesurada. Bueno, entonces ahí han ido surgiendo cosas. Y mi propuesta fue, en ese tratamiento, a la vez de encontrar cosas que tienen un valor, como el lugar donde esta niña tocó tierra por primera vez, pues estoy haciendo un registro arqueológico de la montaña. Entonces, para mí era una oportunidad para trabajar con algo que aún no había trabajado, que era el bosque. Esta montaña tiene un bosque justo en el borde donde está el pueblo de Adiós. La montaña se llama El Perdón, que también parece un nombre así un poco de cuento, ¿no? De fábula. Y eso, entonces dije, voy a traer a Santillana de Mar, Altamira, voy a traer un fragmento del bosque de esa montaña. No tenía ni idea cómo lo iba a hacer, ¿no? De hecho, ahora miro lo que hice para la propuesta y bueno, corté un trozo del bosque, lo puse ahí, pero no sabía cómo iba a resolverlo, porque lo comentamos ayer. Si sabes cómo resolverlo, ¿para qué lo vas a hacer, no? Claro, sí, ayer hablábamos de eso que decía José Hierro, del poema que te sabes antes de escribirlo es siempre un mal poema, ¿no? Y cómo las cosas van apareciendo. Yo esta semana lo he visto de manera muy clara cuando has comenzado a trabajar, ¿no? La obra, lo que has decidido hacer, ha aparecido en el momento en el que lo estabas haciendo, ¿no? Como tú decías, probablemente tenías una idea antes en la cabeza, pero luego, pues, en el propio trabajo te ha llevado a otro sitio, ¿no? Claro. Sí, para mí, yo vengo de mi formación, o sea, lo que me dio forma, estructura es la arquitectura. Para mí no tendría ningún sentido reproducir la disciplina de la arquitectura dentro de la escultura. Entonces lo que me permite la escultura es jugar porque esto lo suelo decir y los artistas de formación le suele hacer ruido, pero el arte no tiene responsabilidad. O sea, es una disciplina de la irresponsabilidad, si lo digo así un poco provocadoramente. Pero a mí me parece eso justamente lo que permite entrar a las preguntas desde un punto de vista más juguetón, que la ciencia no se puede permitir y la religión tampoco. Entonces ahí es donde el Homo Ludens pues deja volar su imaginación y donde tiene sentido hacer giros de 180 grados 4 días antes de la inauguración, ¿no? Que es un poco lo que estás comentando que ha pasado. ¿Y qué elementos has traído de esa montaña del Perdón aquí a la Torre de Don Borja y qué has elaborado con ellos? A ver, justo estaba explicándolo ahora y el método que he utilizado ha sido otra vez ese paralelismo con Altamira. Para mí es muy importante que los proyectos dialoguen con el sitio donde se van a producir. O sea, yo creo que los bisontes no pueden estar dibujados en otro sitio. O sea, la cueva, el lugar, o sea, es un diálogo de ida y vuelta. Los bisontes significan ese lugar, ¿no? Y también lo representan. Entonces, para mí, que el proyecto se contaminase de todo esto, o que dialogase con lo que hay aquí, era fundamental. Entonces, lo primero que hice, no sé cuánto he estado, 3 meses habré estado en este proyecto así día y noche, más o menos. Lo primero que hice, y me llevó por lo menos un mes, es reconstruir mi neocueva. Es decir, en esta casa de pueblo que está en la montaña del Perdón, es una casa que tiene muchos graneros y muchas zonas viejas, entonces busqué de los espacios de la casa el que las medidas coincidían lo máximo posible a la sala en la que iba a trabajar. Tiré unas ventanas que había, bueno, pedí permiso a la familia porque es una casa familiar, tiré las ventanas, que ha sido una de las cosas más complicadas del proyecto. Pinté las paredes y construí mi neocueva para
experimentar, porque la neocueva también es un espacio científico. Y a partir de ahí iba recogiendo trozos de la montaña, una rama que encontraba, hubo un incendio hace unos años, lo metía las ramas dentro, restos de la poda del huerto de mi padre, iba con la niña y hacíamos experimentos allá, o sea, se ha convertido como en un laboratorio. Y claro, pues hace una semana entrabas ahí y eso era pues a camino entre un museo arqueológico, el laboratorio de un científico loco o un taller de un escultor, ¿no? Pero claro, no era el espacio. Entonces yo todo eso lo metí en el coche, porque las cosas tienen que caber en el sitio en el que van a ser desplazadas. La logística también condiciona los procesos del arte. Y me planté aquí. Lo puse todo como pensaba que iba a funcionar y no sé, la luz de la sala es muy difícil, el suelo que ya lo había previsto es enorme, el sonido, las ventanas, Paco, que ahora hablaremos de Paco, que para mí ha sido como parte del contexto y sin el cual no me hubiese lanzado a improvisar así con esa alegría, pues decidí que un fragmento de lo que traía, de todo el catálogo de plantas, era todo lo que había que contar. Era suficiente para contar. Que podía contar, digamos, podía traer un poco de la experiencia de atravesar ese bosque caminando. Que las ramas se muevan, no sé, insisto que el viento es muy importante en esa montaña y que era... si contaba ese fragmento se entendía mucho mejor lo que quería hacer. Cuando vine hace un mes o algo así a conocer pues un mes un poco antes, a conocer el sitio, vine con la familia y le animé a mi hija, habíamos estado en las cuevas de Altamira, a que interviniese en las paredes y bueno, ella hizo unos dibujos que forman parte del otro proyecto ya, del catálogo de arqueología del nacimiento, y que han estado todo el proceso un poco también condicionando, porque para mí esos dibujos tienen un valor. De hecho, aquí va a haber un tema, o sea, de todo lo que he producido, lo verdaderamente original son esos dibujos. O sea, los vamos a borrar cuando termine eso, vamos a hacer como se hace con los frescos, la técnica del arrancado, porque todo lo demás se puede reproducir. Pero esos dibujos no, que los hizo la niña, son como los de Altamira, son de un único trazo, que cuentan parte del proceso, que es la lechuza, que ya llegaremos a ese tema. Y bueno, entonces, pues ese ha sido un poco el sistema de trabajo y lo que he traído. Pues he traído la rama, la experiencia de atravesar las ramas del bosque, he reconstruido el árbol que taló mi padre, que lo tenía ahí amontonado como leña, entonces he vuelto a hacer el puzzle y resulta que toda esa leña formaba una rama de un árbol enorme. Está aquí, está presentada un poco pues como los esqueletos en los museos naturales y claro, al ponerlo ahí, esa rama que no servía nada pues tiene ya un peso, ¿no?, dentro del museo. El hecho de que fuese mi padre también tiene un peso, ¿no? Y luego la tercera sala que he colonizado es la de la lechuza, que bueno, ahora hablaremos de ella, eso es lo que he traído. A la lechuza no la has traído de verdad, ¿no? No, he tenido el mismo problema de Altamira con los bisontes. Que, claro, de verdad lo que hacían con la lechuza era, o sea, con los bisontes probablemente era cazarlos o la pintura no hace eso. O sea, intenta responder a los temas de la verdad, ¿no?, de las cosas de verdad. Pero lo que podemos hacer es ese reflejo, ¿no?, que hace el arte. Entonces, mientras estaba trabajando en esa casa, pues bueno, resulta que una lechuza entraba todas las noches a ese espacio, se colocaba en una viga de madera y mientras yo estaba trabajando en el día en el proyecto,
me iba a la noche a dormir a otro sitio, a la ciudad, y ella entraba. Y durante estas semanas hemos estado alternando ella y yo el espacio, y la manera de atrapar ese bicho fantástico, ¿no? Lleno de simbología también, que es la lechuza, pues ha sido otra vez con métodos de la ciencia o que se puede usar en biología, estas cámaras que tienen sensor de movimiento y luz infrarroja. Un tío mío que es fotógrafo de naturaleza, esto me prestó la cámara, la pusimos ahí, y todos los días, bueno, y el primer día que capturo una foto de la lechuza, para mí ha sido uno de los momentos mágicos de este proyecto. Hay unos audios de WhatsApp gritando: tengo a la lechuza, y corriendo de un sitio para otro, ¿no? ¿Y cómo supiste que la lechuza entraba por la noche si tú no estabas allí? Bueno, las lechuzas dejan mucho rastro. Parte del conocimiento del campo es reconocer las egagrópilas, que son bueno, no son heces, las regurgitan por la boca, y las aves rapaces todas las tienen, ¿no? Y mi tío identificó que eso era de lechuza, pero yo ya lo sabía porque alguna vez que me he quedado trabajando hasta la noche, la lechuza entra todos los días más o menos a las 10:30 de la noche, y tiene una segunda entrada a veces a las 4 de la madrugada. ¿Y si estás tú trabajando se queja o te...? Pues ese día salió volando, ha sido nuestro único encuentro. Es impresionante porque la lechuza es un animal de como unos 36 centímetros, pero en vuelo la envergadura es fascinante. Los sonidos que hace parecen humanos, ¿no? El shh, 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 o sea, bueno, me contaste, ¿no?, que es la guardiana de la sabiduría. El otro día un señor de Perú me contó que ahí da muy malos augurios y hay que espantarlas mientras las insultas porque traen augurio de muerte si se te meten a la casa. Pero tú no la has espantado. No conocía lo del augurio, pero os la he traído, perdón. Tú te vuelves a México la semana que viene, ¿no? Vas a estar allí un par de meses. ¿Tienes algún proyecto en México para este tiempo? De exhibición no, lo que tengo son varios procesos abiertos allí. Bueno, lo primero, como la niña los primeros años nació allá, tengo que registrar el primer árbol que vio, quiero poner una placa en el suelo para como significar ese sitio, y como que tengo mucho trabajo de campo allí por hacer, ¿no? Y luego, una cosa muy bonita que ha pasado durante este proyecto, y que también dialoga con algo que está en la otra exposición de la Torre de Don Borja, es que me han invitado a participar en los encuentros de Pamplona. Entonces, bueno, abajo está la escultura del Grupo Crónica, que se convirtió, ¿no?, en uno de los iconos de los encuentros del 72. Del es la 72. escultura que veis, la primera, entrando a la sala de la planta baja, es una escultura icónica de esos encuentros. Eso es. Y yo tenía que dar una propuesta, al proyecto de encuentros, y claro, lo que hice fue llevar a la lechuza. O sea, no sé si tenéis en mente que en los encuentros se hicieron unas cúpulas gigantes, blancas, que junto con la presencia de John Cage y con la escultura del Grupo Crónica se han quedado un poco en la memoria del sitio, ¿no? Entonces, mi propuesta ha sido la reconstrucción de uno de estos huevos que pone la lechuza, que pone unos 6 huevos por puesta. También, como hacen los arqueólogos, que las piezas más importantes las duplican, ¿no? Las vuelven a reproducir para mostrarlas, porque las otras hay que conservarlas. Entonces, yo abajo he traído una reproducción del huevo de lechuza que he estado trabajando estas semanas, o sea, cómo reproducir un huevo de lechuza a un tamaño más grande para que se vea bien. Esto también lo hacen los arqueólogos. El colmillón que está aquí en la Cueva del Castillo, que la gente cree que es un diente de mamut, pero en realidad es un colmillo pequeñito que lo han hecho gigante para
Pues bueno, ese recurso lo estoy utilizando, y en los encuentros de Pamplona la idea es hacer uno de estos huevos con calcio, también frágil, o sea, y también la técnica de la escultura es importante, pero del tamaño de un coche. O sea, que tú vayas por Pamplona y de repente tengas un huevo de lechuza. Y una de las cosas maravillosas, que uno no elige sus proyectos, sino que el acontecimiento también los va condicionando, es que resulta que las lechuzas no hacen nido. Así se llama ya el proyecto de Pamplona, y me parece un nombre fabuloso para entrar en diálogo con una ciudad que tan empeñada en hacer nidos, en hacer grupos, en hacer tribus, ¿no? En hacer comunidades. Entonces, bueno, me parece una idea, bueno, un poco juguetona, que dialoga con esas cúpulas blancas, y que para mí también es un reto escultórico de trabajar con el material como es la escayola, que está hecha a base de calcio, igual que los huevos, ¿no?, de la lechuza, y resolverlo también técnicamente. Por volver aquí al proyecto de la torre, reproduces un paseo por un bosque con esas ramas que han venido de la montaña del Perdón en Navarra, pero también hablas a veces de que es una cueva-bosque, ¿no? Una cueva-bosque. ¿Qué supone para ti la cueva y qué supone para ti la excavación? Dentro de este periódico que había preparado un poco para hoy, uno de los... Hay un planito, que es ese que está aquí a la izquierda, que es lo que se considera el primer plano de la cueva de Altamira, ¿no? Y que de alguna manera es Yo suelo explicar que las primeras obras de arte no fueron hechas, sino que fueron señaladas, ¿no? O sea, cuando un humano dice montaña o piedra, ¿no? El dolmen, en el fondo, o el menhir, es una piedra cualquiera que la levantas, ¿no? Y sin transformarla físicamente, la significas. Entonces, bueno, creo que el espacio donde ocurría tiene una entidad al tamaño de los propios bisontes. Entonces los dibujos de la niña forman parte del proceso del bosque, porque es la lechuza, y creo que conseguir que la entrada a esa sala sea, digamos, sí, lo explico con Altamira. Si yo hago una foto de uno de los bisontes de Altamira y la pongo en un museo, es una cosa. Si yo entro a la cueva de Altamira, y también si entro a la neocueva, son experiencias diferentes, muy, muy, muy diferentes, aunque el bisonte sea el mismo. Entonces, yo lo que he intentado es que la experiencia de atravesar ese pasillo, ese viento de la montaña, esté digamos, junto con la experiencia de ver los primeros dibujos de esa niña, ¿no? Antes hablabas del árbol y de Paco. ¿Qué tenías que decir de eso? Bueno, y este es el primer dibujo del bosque que vais a visitar, que justo el dibujo ha salido después de hacer el bosque, ¿no? Y son sobre una servilleta de la cafetería del castillo, son las ramas del bosque que van marcando un sendero orgánico, Que ¿no? todo eso lo vamos a poder encontrar en una mesa Eso abajo. es. Sí. Y sobre Paco, pues hay cuando se suele explicar el trabajo que yo hago, hay un texto que escribió Eva Bañuelos, que ahora está de directora del Centro Cultural de España en Guatemala, que escribió una vez que trabajo con el material que encuentro en el sitio. Pero eso incluye también las personas que me encuentro en el sitio y lo que saben hacer esas personas. O sea, creo que una cosa es que haya, no sé, una mina de hierro, y luego que haya un oficio y unas personas que sepan extraer ese hierro y trabajarlo y convertirlo, ¿no? Entonces, eso me parece también parte del material de trabajo, como lo puede ser lo que hacen los científicos. Entonces, claro, yo llegué aquí y me encuentro a Paco, que sabe construir,
sabe cazar, sabe pescar. Entonces, para mí eso es ha sido una bendición, hasta el punto de que hay como tres momentos de la exposición: el pasillo, el sendero con ramas, la lechuza y el árbol que cortó mi padre. No podía haber hecho los tres. O sea, Paco es el que ha resuelto el árbol. Hablas de las manos. Ayer me decías que tú, aunque el proyecto sea grande en cuanto a dimensiones, que algunos que has abordado a lo largo de tu trayectoria, pues has tenido que trabajar con maquinaria industrial, has tenido que trabajar en canteras, pero que siempre te gusta mancharte, intervenir tú, no tener la idea y que la ejecuten otros, que siempre necesitas intervenir tú directamente en el trabajo. Sí, por ejemplo, la arquitectura siempre trabaja proyectando. Proyectar es como comparte con la raíz con proyectil. Entonces, el trabajo es siempre en una mesa y tú estás adelantando lo que va a suceder. O sea, es un trabajo intelectual, pensando, todo el rato pensando. Pero el arte otra vez no, es mucho más... es jugar. Entonces, dentro de los elementos que tiene el arte, uno de ellos es el autor, ¿no? Todo el mundo, está el público, está una sociedad que lo reconoce, los espacios, y luego es muy importante, y así funciona el reconocimiento de si algo es arte o no es arte, la existencia de una autoría. Entonces, claro, a mí me gusta incorporar esa capacidad que la sociedad reconoce en mí como escultor y artista para significar también las cosas. Y eso implica que necesito también meterme en el proceso para que mi mano tome también decisiones. ¿Sí? O sea, que de la misma manera que estoy abierto a que el acontecimiento o los demás modifiquen el proceso, mi propia mano puede hacerlo. Hasta el punto y me pasó, ¿no? En un proyecto sobre la Koyolsauki o en muchas como performance donde salgo yo, ¿no? O salen los cuerpos. Creo que a ver, ¿no? Este es un trabajo que hice sobre la Koyolsauki, entonces el acto de romper el comal de barro, ¿no? Que reproducía la diosa lunar mesica, el acto de hacerlo, es donde aparece la performance, ¿no? O bueno, aquí por ejemplo esta fotografía de un cantero en México abriendo, y yo mismo con ellos ayudando a desplazarlo. Entonces, mi presencia, junto con la de ellos, también está proyectando significado sobre las cosas. Y esa capa, que puede ser simplemente mover la piedra, ¿no? Como por ejemplo esta, ¿no? Que estoy desplazando yo físicamente una piedra sobre la ciudad, que dejaba unas huellas que se fotografiaban. Digamos que el autor es un actor también del proceso. Y además la sociedad lo reconoce como el artista. Y eso es una capa de significado sobre la piedra. Ahí era una performance. O sea, había cámaras grabando ese acto y todo eso. Eso es muy diferente a un momento en el que alguien está desplazando esa piedra que la encontré en la calle para, no sé, para reservar un aparcamiento. Me gustaría abrir un turno de preguntas para que, bueno, pues alguna persona interesada pudiese preguntar a Alberto algo, alguna curiosidad, algo que le quieres preguntar a Alberto. Sí. Buenos días. Bueno, preguntarte, pero casi en una reflexión, ¿no? En cuanto al diálogo arte-ciencia, ¿no? Pues también me acuerdo de una conversación con Antonio López que decía, que también la comenté con José Luis, que está aquí en Madrid, precisamente, y debatimos sobre este tema, ¿no? Y él decía, el arte acompaña a la tribu, ¿no? Y da fe de las problemáticas que tiene, y la ciencia es la que da soluciones, ¿no? Da igual, yo no estoy de acuerdo. Yo empecé como arqueólogo al uso, ¿no? Con la metodología científica, reniego de ella actualmente y voy ya más a los vínculos que tienen las personas con lo que tú llamas las piedras. Entonces,
Entonces, no sé hasta qué punto, bueno, sobre esa reflexión, cómo te formaste en arqueología con métodos, pero yo entiendo que por ahí detrás, por todo tu discurso, hay mucho más que método arqueológico, ¿no? En esa ciencia social. Gracias. Yo creo que en la sociedad actual es muy claro que esas tres patitas que decíamos, arte, ciencia y religión, están separadas. Pero uno de los aprendizajes que yo tuve cuando fui a México es que no hace tanto, aquí yo creo que esa desconexión hace más siglos, pero en México es más reciente y se ve en muchos lugares que esas tres cosas no estaban separadas, ¿no? Estaban juntas. Por ejemplo, la predicción de las lluvias, que las hace el sacerdote, pero también está vinculada con lecturas de los ciclos a través de las estrellas. O sea, hay ciencia, hay religión y hay arte, porque también hay una representación de todo eso. Entonces, eso es algo que en México, esa unión sigue estando de una manera más visible. No digo que socialmente estén unidas, porque no, eso ya se ha segregado, pero es más fácil entender eso como algo unido. Y yo creo que esa unión, en realidad, si nos vamos como al paleolítico y todo esto, pues esa separación forma parte de nuestras mentes modernas, que cada vez tenemos más compartimentado el espacio y el tiempo, y las disciplinas y la vida. Estamos todo el rato, ahora sí, la ciencia se ha convertido de las tres en la dominante, y estamos analizando, ¿no? Separando en compartimentos todo eso. Como yo estoy trabajando desde el ámbito del arte, me parece una oportunidad donde no estoy obligado por la disciplina a tener esas tres cosas separadas. Insisto otra vez, esta idea de juego, pero es un juego muy serio. Entonces, yo me puedo permitir trabajarlas juntas. Y eso para mí es un lujo, que además permite explicar los proyectos y presentarlos con una serie de matices que si escojo solo una de las tres se pierde, matices o capas de significado, ¿no? El más reciente que estoy trabajando es el de la religión, pero bueno, en México lo trabajé con las deidades, y ahora me estoy metiendo como un poco más en serio, porque he encontrado una persona con la que dialogar de esos temas, ¿no? Y eso, entonces no... Tuvimos en el libro que está abajo, que es una de las piezas de la exposición, que es el diálogo que tuvimos Lucía, Pilar Fatas y yo sobre bueno, el proyecto Arqueología de un Nacimiento y lo que están investigando en Altamira. Salió un tema sobre, bueno, un debate sobre si lo que había en las cuevas de Altamira era arte o no, ¿no? Y bueno, yo recuerdo, Pilar tiene muy claro, y además está en el texto, que dice: institucionalmente esto es arte, ¿no? O sea, desde la posición del museo, eso es arte. Lucía tenía una postura, digamos que más integral. O sea, entiendo las dos posturas también, porque no puedes estar explicando todo el rato, echando un discurso antes de que te preguntan qué estás viendo aquí, ¿no? Entonces yo entiendo que Lucía tenía una visión como, pues estamos efectivamente ante un resto cultural, ¿no? O sea, que con esa complejidad. Y mi posición respecto a lo que estamos viendo ahí es que no está nada claro, y eso me parece una pregunta maravillosa, si lo que estamos viendo es arte, ciencia o religión, o las tres cosas juntas. Y ese interrogante que hay ahí, porque yo veo ciencia ahí. O sea, salen los bisontes, cómo se aparean, si son machos, cómo se mueven, cómo se sientan. O sea, hay una descripción muy fiel Veo arte también, porque ahí hay unos... También eso es un símbolo de muchas cosas. Y creo que hay religión, porque la selección de lo que está ahí,
una religión que no tenemos ni idea cómo era, pero hay cosas trascendentales que hacen que dediquemos el tiempo a eso en vez de a recolectar, que están ahí, ¿no? Entonces, bueno. Quiero, antes de terminar, darte las gracias por tu trabajo aquí estos meses, pero esta semana en concreto aquí en Santillana. Ha sido un placer verte trabajar y nada, muchísimas gracias por todo. Pues muchas gracias también a vosotros, ha sido un placer. Gracias.